Vic, no sé si está hablando, pero creo que tiene el micrófono apagado. Ahorita estamos. Perdón, buenos días y disculpen que se me había apagado, lo que pasa es que se me cerró la sesión. Pero vamos a ver, les decía que este día vamos a ver lo que es el tema de semejanza de triángulos y el teorema de Pitágoras. Y les mencionaba que estas temáticas de hecho son de suma importancia conforme se va avanzando en sus carreras, debido a que se utilizan muchas veces en algunos elementos que a simple vista no se puede encontrar el valor numérico de forma directa. En tal caso, revisemos o empecemos con lo que es la parte de semejanza de triángulos. En la semejanza de triángulos, buenos días. En la semejanza de triángulos, les decía, las figuras geométricas son semejantes cuando tienen la misma forma. Aun cuando no tengan el mismo tamaño, en la siguiente figura se muestran varias figuras geométricas semejantes. Si revisan ustedes acá, lo que tenemos son una serie de triángulos que realmente, al tener la misma forma, pueden tener una relación entre ellos mismos. Les muestro los triángulos porque quizás lo que se ve más sencillo porque está sombreado, pero si ustedes revisan en el exterior hay un polígono que es un pentágono. Si revisan aquí adentro en la parte blanca hay otro polígono que es otro pentágono. Más abajo en lo que rodea al triángulo o lo que es al otra se podría decir figura mostrada por triángulos que parecen estrellas, hay otro pentágono. Si ustedes se dan cuenta, conforme van del exterior hacia el interior, son 3 niveles los que poseen. Entonces tenemos figuras geométricas que aunque no son del mismo tamaño, pero sí tienen la misma forma, y eso implica que yo pudiese en algún momento relacionar los valores numéricos de lo que son cada uno de los lados que tienen en común o que son idénticos. Y nos dice luego, dos triángulos son semejantes cuando tienen sus respectivos ángulos iguales y sus lados respectivamente proporcionales. Si se fijan ustedes en este siguiente figura del triángulo, ¿qué es lo que sucede? Lo que es B con B' están en el mismo ángulo. Lo que sucede acá es que no le han colocado lo que es ese apartado. Porque si nosotros quisiéramos verlo, acá hay un ángulo. Voy a ponerle de nombre teta. Ese mismo ángulo teta está medido aquí también, ¿ya? Y son 3 los ángulos que están acá. Este ángulo beta que aparece acá tiene que ser el mismo ángulo beta que esté en esta parte de acá. Entonces, automáticamente, si ustedes revisan, esos valores numéricos van a coincidir. Vamos a ponerle alfa a este de acá abajo. Este alfa que aparece acá. Entonces me dice que los 3 lados, aunque tengan diferentes tamaños, pero tienen los mismos ángulos. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo pudiera hacer una relación de cada uno de esos lados. Si revisan acá, esta simbología que me hace acá, me dice que el ángulo de A, el ángulo de A en esto de acá, miren, abajo, el ángulo de A es igual al ángulo de A'. Lo mismo el ángulo de B con el ángulo de B' y el ángulo de C con el de C'. Por lo tanto, podemos poner la proporción en relación de los lados que están ahí. Entonces, si me reviso, el lado A minúscula se puede relacionar con el lado A' minúscula. Si se fijan en este caso, se coloca A sobre A'. Si la primera relación la hago de los que no están primados sobre los que están primados, asimismo tiene que ser con los otros que estén ahí. Si revisan en B, va a ser este lado B con el lado B'. Y si revisan lo que es el lado C que queda en horizontal, me va a dar una relación que tendría que ser C entre C', que son estas que aparecen ya acá abajo. ¿Ya? Si se fijan ustedes, lo que se va a buscar es poner los lados que son realmente proporcionales entre sí, que conservan lo que es el mismo ángulo, y si ustedes de forma visual lo observan,
después realmente lo que tienen es la misma disposición según un ángulo que nos da esas posiciones. O podrían verlo ustedes de la siguiente forma, que entre el lado B y el B' son paralelos, entre el lado C y C' son paralelos, y entre el lado A y A' también son paralelos. Entonces ahí es donde se va utilizando esa relación entre ellos. ¿Para qué? Para formar esta igualdad. Esta igualdad me permite a mí tener una ecuación donde muchas veces no la vamos a escribir con los tres términos directos, sino que muchas veces solo necesitamos dos términos de la tríada de las igualdades para poder despejar de ahí algunas de las incógnitas que nosotros tengamos. De hecho, por lo general lo que se utiliza es tener o utilizar aquella relación donde se conozcan dos valores. Por decirles algo, si conociera B y B', pero no conozco C, y si conozco C', para tener relaciones en las cuales en la parte del numerador, es decir, arriba, aparezca lo que yo tengo de incógnita y los otros tres valores sean conocidos realmente. Entonces, si se fijan, las razones de esta proporcionalidad también reciben el nombre de razón de semejanza. Vamos a ver ahora. Y vemos por acá un pequeño ejemplo. Si revisan ustedes esto, me dice la altura de un árbol que proyecta una sombra de 7 metros. Se sabe que en el mismo plano hay una barra vertical que mide 2 metros de altura y proyecta una sombra de 1.5 metros como se muestra en la figura. Por lo general las sombras les hacen alusión como la proyección realmente que se tiene sobre el eje de base donde se están parando, que casi siempre es X. Entonces, si yo agarro esto y hago un pequeño diagrama, realmente lo que tengo es esto de acá, miren. Y en esto han colocado lo que es este valor. Aquí tenemos los 2 metros que me dice de la barra. Tengo lo que es H, que es la que desconozco. Tengo el valor numérico desde este punto hasta este de acá, que realmente son 7 metros. Y tengo la pequeña sección de acá, que van a ser 1.5 metros. Bueno, si revisan ustedes nuestra incógnita, está aquí, donde se dice llamar H. Como si se fijaron, la relación me hace o utiliza los tres lados, pero no voy a utilizar los tres y no va a ser necesario, sino que solamente necesito dos. Entonces, les decía ahí arriba que voy a utilizar de tal forma que lo que es la incógnita quede en la parte de arriba. Entonces, en este caso, puedo colocar, fíjense, todavía no le he puesto, pero me puede servir. Puedo poner que es la altura del árbol, la que yo necesito. Bueno, es más, lo voy a dejar mejor como lo tengo abajo para que ustedes lo revisen. Y me voy a arrastrar este diagramita. Que sería de esta forma. La altura del árbol, que es la que yo desconozco, entre la altura de 2 metros. ¿Por qué? Porque son dos líneas verticales paralelas. Son las que puedo relacionar. Luego reviso que puedo relacionar entonces las distancias que van en la sombra o en el eje X, que van a ser la distancia de la sombra del árbol sobre el suelo. Y si se fijan, coloqué lo que es la dimensión más grande, porque en la parte de arriba de la otra igualdad de la Y estaba la distancia más grande realmente como incógnita. Entonces, si pongo la distancia más grande, según yo veo los dos triángulos, entre la distancia más pequeña, igual tiene que ser ya sea en el eje X, en el eje Y o en la que vaya oblicua o la que identifican como una línea cruzada. También tiene que ser de igual forma. Sí, como les decía, busco que las relaciones que yo voy a escribir me dejen en la parte de arriba lo que es mi incógnita. Una vez me han dejado mi incógnita en la parte de arriba, se me hace más fácil para efectuar el despeje. Entonces revisemos acá.
Entonces, ya que veo que tengo la distancia más larga o la sombra del árbol sobre el suelo en X, entre la distancia de la sombra del elemento de 2 metros de altura, que es con una distancia de 1.5 según nos había dicho, y reescribo acá h sobre 2 metros es igual a 7 metros que tenía esto entre 1.5, y luego solo despejo, como ya estaba en la parte de arriba o el numerador la h, simplemente necesito quitarme lo que tiene extra, y lo que tiene extra realmente son los 2 metros que aparecían en la parte del denominador. Como está dividiendo, pasa a multiplicar a toda la expresión que está del lado derecho, o puedo decir 2 metros pasan a multiplicar al numerador y se quedan dividiendo entre 1.5, porque tanto el valor de 7 metros que estaba a la derecha como el valor de 1.5 que estaba en el denominador no se ven afectados porque no los he movido, sino que simplemente ese de 2 metros. De ahí hacemos la operación numérica de 7 por 2 y lo dividimos entre 1.5, dándonos un valor numérico de 9.3333. Luego verificamos el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo, si ustedes se fijan, me dice calcular la altura de una pirámide. De la siguiente figura, si un hombre que mide 1,80 metros de estatura proyecta una sombra de 2.5 metros, cuando la sombra de la pirámide mide 32 metros. En este caso, de nuevo, tendría que hacer un pequeño diagrama, porque si se fijan, tengo acá, si yo veo desde este punto para allá lo que está sucediendo, entonces yo debo revisar en perspectiva esto, al igual que el triángulo que formé en el otro apartado. Quizás antes de proseguir, les consulto si existe alguna duda. Veo que por acá hay algún mensaje. Yo le... Sí, dígame. Pero ahí en la pirámide no se tomaría desde la parte, si puede bajarla, Ahorita, ajá. desde la parte de donde está la cara, quiero ver, la cara izquierda que se ve. Ahorita le digo. No sé a cuál le llama la cara izquierda a usted, pero lo que tengo que hacer yo es como que me parara acá y reviso desde aquí para allá como un observador. Entonces, si Ah, lo hago como un observador viéndolo desde acá, se revisa que al final hay una línea punteada. Entonces, sí. esa línea punteada es el triángulo que yo saco acá. Y ese triángulo se parece mucho al anterior. Van a disculpar que quede todo chueco, ¿verdad? Sí. Pero igual, aquí está la persona, si se fija usted. Aquí está la altura h que nos piden, ¿ya? El valor numérico de la persona decía que él tenía 1.80, ¿verdad? Lo coloco por acá y reviso que en la parte de abajo, en lo más largo, si se fijan desde donde llega la punta de la sombra hasta donde está lo que es la base, tenemos 32 metros. Y esta Entonces, persona, ajá, se sacaría la distancia desde el centro de la, es que ya como viéndolo desde el lado práctico, ajá, solo en campo, por decirlo así, uh-huh. siempre se sacaría del centro de la figura. No, eso va a depender de lo que usted le presente. Si se fija acá, inclusive en el esquema ya se lo da, porque este triángulo que yo acabo de dibujar no es nada más que la proyección de este triángulo que está aquí punteadito. Mire, llega hasta acá, si se fija luego baja acá, y aquí está, y aquí tiene los 90 grados de un triángulo rectángulo, que serían los que tendrían que ir acá. ¿Ya? Porque si se fija, usted me dice viéndolo desde en medio, ¿cómo? O sea, cabal a la mitad ¿cómo? De la pirámide, se tendría que sacar la distancia, cabal en el centro. No, no, porque si se fija usted, si usted revisa en la pirámide, esto no es que esté en el centro, sino que es como nos lo han condicionado a nosotros ahorita. Lo que sucede es que lo que hicieron fue, desde este obelisco que usted ve acá, simplemente trazar una línea recta, y trazar una línea recta desde donde llegaba la base, que es esto que está punteado acá abajo, mire. Ujú. Esto que está punteado aquí, ¿ve? Lo llevaron hacia ese plano que es la base, y dijeron en ese punto van a coincidir el suelo con esa línea que viene de la parte de arriba del obelisco.
En este caso, ellos así lo proyectaron. Por eso es que, si se fija, como usted me lo dijo, lo veo hasta el centro de la pirámide. Exactamente, porque en este momento ellos así lo han proyectado. Ya, pero por el diagrama que ellos nos dieron. Bueno, desde mi punto de vista, creo que lo han planteado se podría decir, como lo dice José, desde en medio, porque de ahí es donde depende lo que es la sombra que la pirámide muestra hacia el lado donde está la persona. Es lo que le digo, como desde lo que es la parte media de aquí, de la punta de la pirámide, se bajaron y llegaron hasta la base que está en el suelo. Y ahí esta punta de pirámide realmente coincide con el centro de esa pirámide, por eso es que se ve así. Y se podría decir que para este ejercicio específicamente es tal cual lo están diciendo. No sé si existe otra duda referente a eso. No, no, no. Va, entonces, si se fijan ustedes, ya en este punto, ustedes simplemente van a utilizar lo que es las relaciones que teníamos por aquí, ya, donde si se fijan ustedes, de nuevo, es similar al ejercicio anterior, donde tengo H que está sobre lo que es la línea vertical, que tiene una línea paralela que es la distancia o la altura de la persona, que es de 1.8. Entonces colocamos en la parte posterior la altura de la pirámide entre la altura del hombre, que es el valor mayor entre el valor menor, porque el valor mayor en Y es el que tengo como incógnita, entre la distancia de la sombra de la pirámide medida en el suelo. No le pongo desde el punto medio de la pirámide, porque lo acaban de observar ustedes, sino que simplemente le pongo que está medida en el suelo entre la distancia de la sombra del hombre medida también en el suelo. Entonces nos queda H sobre 1.8 y 32 entre 2.5. Al despejar, al igual que en el anterior, como H ya está en el numerador, simplemente necesito quitarle, yo le llamo todo lo que esté acompañando a lo que yo ando buscando, es un estorbo. Entonces yo le voy a quitar el estorbo, en este caso, de 1.8 metros que estaba dividiendo y pasarlo a multiplicar con todo el elemento que era 32 sobre 2.5. Entonces al revisar esto me da un valor de 23.0400. No sé si van a preguntar algo, porque escuché por ahí que activaron un micrófono. Perdón, fue mi error. Ah, bueno. Continuemos entonces. ¿No tienen ninguna duda? No, te voy comprendiendo. Bueno, continuamos entonces. Si se fijan entonces, el valor de la respuesta en ese caso es de 23.04 metros. Continuemos ahora. Si revisamos, ahora nos aparece lo que es otra figura. Si se fijan, son similares. En la figura de abajo se solicita la distancia BC, dado que A es igual a 12 metros de A a B, de E a B es de 8 metros y CD es de 120. Voy a hacer de nuevo el esquema. Como aquí ya nos dan el triangulito más o menos, lo voy a hacer por acá también. Entonces acá lo que tenemos es la parte, si se fijan, una distancia CD acá, aparece por acá una distancia EB, van a disculpar que vamos a caer esto, que esta dice que tiene 8, ¿verdad? En este caso metros. La de CD que tiene 120 metros, porque es un faro. Y revisamos que en la parte de abajo, desde A hasta B, posee lo que es el valor numérico de 12 metros. Y me están pidiendo que encuentre, en este caso, desde lo que es BC. Si ustedes se dan cuenta, yo sé que tengo una distancia que va lo que es desde A hacia el punto C,
pero realmente me van a solicitar aquí lo que es desde B hacia C. Entonces por aquí vamos empezando. Revisemos acá. Si se fijan, nosotros no poseemos realmente lo que es todos los valores numéricos que nos piden acá. ¿Por qué les digo esto? Porque realmente no tengo AC para encontrar ese valor numérico de lo que es BC, que es la incógnita. Entonces, primero tengo que encontrar AC, que es el que lo contiene, para poderlo deducir. Si se fijan, no tengo BC y tampoco tengo AC acá. Si ya ven, ya no lo dan ahí. Va. Revisemos acá. Desde A hacia C, de A a B ya lo tengo. Entonces tendría que ver por acá. Fíjense que les coloqué pero no me había fijado qué era lo que les habían solicitado. Entonces, esto de acá, por el momento, quedaría fuera de uso. Y vamos a hacerlo como tiene que ser. Si me están pidiendo BC. Y esto lo voy a modificar luego en el documento y se lo voy a subir. Entonces, lo que tendría que hacer realmente es ver las relaciones de triángulos. Si se fijan, para empezar, este DAC nosotros no lo conocemos. Y como no lo conocemos, primero hay que encontrarlo. Para después poder encontrar ese BC que es el que me está pidiendo. Voy a quitar esto de acá. Porque este también es incógnito. Entonces empecemos encontrando lo que es AC. Voy a tener a lo que es CD en la parte de arriba, entre lo que es AEB, que es la relación de las líneas verticales. Y eso va a ser igual a la relación ahora de las líneas horizontales, que es AC, que es una de las que desconozco, entre lo que es AB, que sí se conoce. ¿Ya? Si ahora esto lo sustituyo, me dice que CD son 120 metros entre lo que es EB, que tiene 8, y esto va a ser igual a lo que sería AC, que es la incógnita, entre lo que es AB, y AB me decía que tenía 12 metros. Entonces ahora despejo acá, voy a tener que van a ser 120 entre 8, que es lo que ya estaba en el lado izquierdo, si se fijan ustedes. Y esto lo voy a multiplicar por lo que sería 12. Entonces, eso es igual a AC. Como el 12 estaba en la parte de abajo, pasa a la parte de arriba y verifiquemos con la calculadora, que va a ser 12 por 120 entre 8, dándonos un valor numérico de 180. Si yo he llegado a este valor numérico de 180 metros, ahora tengo que encontrar lo que es BC, porque es lo que me consultan acá. Entonces, yo puedo verificar que si se fijan, ahora que AC, que es una línea horizontal grande, es igual a lo que sería el valor numérico de la pequeña sección AB más lo que sería la sección BC. Entonces, si se fijan, dos de los tres valores que están en esa ecuación que acabo de plantear ya se conocen. AC, que vale 180, y AB,
que lo acabamos de encontrar, perdón, que lo teníamos por acá, con un valor de 12. Más este valor de incógnita, que es BC. Entonces aquí lo que me correspondería es simplemente despejar el 12, como está sumando, pasa al lado del lado izquierdo a restar, en este caso 180 menos lo que sería, permítanme que ahí quedó mal esto. Y les decía 180 menos 12. Que va a ser el valor numérico que va a almacenar BC. Revisemos acá. Nos da el valor numérico de 168. Si se fijan, yo simplemente he estado trabajando los números, pero realmente tiene unidades. En este caso son metros. Tendrían que ser 168 metros para poder sacar este valor numérico. Acá, si se fijan ustedes, tengo mal lo que son los índices que ocupé, porque aquí en lugar de BC tendría que haber sido AC el que tendría que haber ocupado, y luego hacer esta pequeña operación que aparece acá para encontrar ABC realmente. No sé si existen dudas referente a este ejercicio hasta este momento. No, ahora sí lo comprendí bien. Y si se fijan, es importante que nosotros utilicemos mucho lo que es la parte de los diagramas, porque con los diagramas nosotros vemos realmente qué elementos son los que estamos trabajando, cuáles son los que ya conocemos y cuáles son los que realmente nosotros vamos a encontrar para no perdernos en ese proceso. Vamos al siguiente. Si se fijan, el siguiente me dice, como es prácticamente imposible medir el ancho de un río, se han hecho los trazos indicados en la figura, con las medidas ahí señaladas, con la finalidad de hacer el cálculo de cuál es la distancia PQ correspondiente al ancho del río. Entonces, si se fijan, de igual forma, hay que ver quiénes están relacionados. Si revisamos acá nosotros, como les decía, aunque no esté como en los anteriores, si se veían en los anteriores, aparecía un triángulo dentro del otro cuando nosotros sacábamos las relaciones. En este no se ve un triángulo respecto de otro, pero estos dos, si se fijan, medidos desde X para acá, tienen el mismo ángulo. Miren, a esto se le llama ángulos opuestos por el vértice, porque se miden desde un mismo eje fijo y comparten la línea de llegada o la línea de acción de lo que sería en este caso de los dos triángulos. Y si revisan ustedes los lados del triángulo, entonces la línea de A hacia C es paralela a la línea de P hacia C. La línea de AB es paralela con la línea PQ. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a utilizar para las relaciones. Si se fijan, a nosotros nos pidieron como incógnita, en este caso, lo que es la línea PQ. Al pedirnos PQ, que es, si se fijan ustedes, la línea vertical mayor, lo voy a dividir entre la línea vertical menor, que va a ser BA o AB, como lo quieran ver ustedes ahí. Entre la línea AB. Y eso tiene que ser igual a los valores conocidos. Si ustedes se fijan, les dan BC y QAC, es decir, los valores de la parte horizontal. En la parte horizontal, el más grande, QC, tiene el valor de 15. Y el lado horizontal más pequeño del triángulo más pequeño de B hacia C tiene un valor numérico de 4. ¿Ya? Voy a borrar esto para dejarlo primero en función sin valores, no que solamente con las variables. Les decía, el valor más grande en esto que es CQ o QC, le han puesto acá.
QC entre lo que es BC. Si se fijan, siempre busqué colocar en la parte de arriba lo que era mi incógnita para la hora de despejar se me haga más sencillo. Entonces, si sustituyo, tendría que PQ es igual a QC, que tiene 15, entre BC, que tiene 4, y todo esto es un solo término. Y decíamos que había que despejar, y que lo que voy a despejar es PQ. Entonces quito el estorbo, que es AB, como está dividiendo, lo paso a multiplicar, y el valor numérico de AB es de 3. Entonces, PQ realmente tendría que tener un valor de 15 por 3 dividido entre 4. Que nos da 11.25, que en este caso sus unidades no aparecen por acá, sino que solo nos lo ponen como una magnitud. 11.25, que me imagino que deberían de ser metros, pero ya que no está colocado, pues simplemente son 11.25. Vamos a revisar por acá. Entonces, igual, si se fijan, las distancias mayor en Y con la distancia menor en Y, la distancia mayor en X entre la distancia menor en X, y lo que es PQ entre AB y CQ entre BC, quedándonos el valor de 12.25, que es el que acabamos de desarrollar ahí. No sé si con este tipo de triángulos que nos parecen uno dentro del otro, pues suficiente los parámetros que le di para identificar que si son semejantes debido a lo que comparten un ángulo opuesto por el vértice y que los lados son paralelos entre sí. Si es suficiente eso, si no, paso al siguiente. Bueno, espero que sí haya sido suficiente. Vamos con el siguiente. En el siguiente me dice, para medir la anchura del río Bravo, se colocaron dos personas alineadas con una piedra de forma tal que entre ellas había una distancia de 6 metros. Ambas personas caminan paralelamente al río y en la misma dirección hasta que vuelven a estar alineadas con la piedra. La más cercana a la orilla ha caminado 2 metros y la otra 5 metros. Con estos datos calcular el ancho del río. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, están los dos triángulos al revisarlo aquí. No sé, lo voy a colocar por acá para sacar la ecuación. Entonces tengo un lado más grande y tengo lo que es la parte del ancho del río. Si se fijan, el ancho del río es esto que hace las veces de X, ¿ya? Y me dice que voy a relacionar estos elementos. Como si se fijan, de los dos triángulos tengo ciertos valores, aunque hay uno que es desconocido, porque realmente cuánto mide en total el triángulo, el lado más grande, no me lo dan. Entonces sé que ese lado más grande va a ser X más 6, porque no lo conozco, y hago las relaciones. Como mi incógnita de X está en ambas proporciones de esto, tengo que buscar cómo encontrarla. Entonces puedo decir, voy a agarrar el lado más grande, X más 6, entre lo que es el lado más pequeño de esa misma línea paralela, ¿verdad? Que es X nada más. Y va a ser igual a lo que sería, como dije, la del lado más grande. Ahora veo las que están como horizontales, que son sobre las que se desplazaron estas personas. Voy a hacer la relación de estas dos de acá. Entonces siempre el valor mayor entre el valor menor en este caso, que va a ser de 5 metros entre 2 metros. Fíjense bien, lo que sí tengo que respetar yo, perdón, no le voy a poner las unidades ahorita, solo voy a hacer la operación numérica acá. Lo que voy a respetar yo siempre es que si es relacionado el lado mayor de una parte del triángulo, voy a relacionar con el lado mayor también la igualdad que tenga al otro lado. Porque si yo pongo de un lado la relación del lado mayor entre el menor y al otro le pongo la relación del menor entre el mayor, pues desde allí nunca voy a tener
una respuesta acertada y de hecho eso no me va a servir. Entonces si revisamos, voy a hacer aquí el proceso y despejo yo. No puedo despejar de un solo x, sino que tengo que irme paso a paso. Tendría x más 6, que es un solo término que está en el numerador del lado izquierdo, y quitarle de allí la x que estaba abajo. Y yo sé que eso va a estar multiplicado por 5. Bueno, al otro lado lo que ya existía, 5 entre 2. Y acá lo multiplico por la x que me aparecía acá. Entonces puedo hacer algo. Puedo dejar acá este 2 que estaba dividiendo, pasarlo a multiplicar por todo este término que es x más 6. Entonces tengo 2 por x más ese valor de 2 por 6, que va a ser 12. Y si se fijan, al otro lado me quedó lo que era el valor numérico de 5 veces x. Pero ¿qué pasa? Yo ando buscando x, entonces coloco en este procedimiento de despeje todo lo que tenga mi variable de incógnita del lado derecho y lo que no tenga el valor de incógnita al lado izquierdo para esta forma que lo he colocado. Entonces busco siempre que los valores numéricos que yo ando buscando queden con un coeficiente positivo. Entonces para este caso, como el valor numérico más grande en x es 5, dejo este sin que le pase nada del lado que le corresponde. Y tengo 5x y el 2x que estaba al lado izquierdo lo paso al lado derecho a restar porque estaba sumando. Menos 2x. Y ese me queda del lado izquierdo todavía el valor numérico, que es un término independiente, de 12. Y procedo entonces que este valor de 12 es igual a lo que sería 3x, que es el resultado de 5x menos 2. Entonces, todavía la x tiene un estorbo, que es el número 3, pero ahora el número 3 se está multiplicando. Quiere decir que al otro lado de la igualdad ha de pasar a dividir. Y lo coloco por acá. Entonces, quiere decir que el valor numérico que realmente almacena la variable x es de 4. Y ahí tendríamos la respuesta, que en este caso las unidades son metros, ¿verdad? Revisemos cómo lo efectúo en la parte de abajo. ¿Ya? Que si se fijan, de igual forma el ancho del río, la distancia, solo que acá no coloqué lo que era el valor más grande entre el valor pequeño, sino que el valor más pequeño entre el más grande. Pero si se fijan, lo mismo que les repetí en la parte de allá, si puse el más pequeño de un lado en la parte de arriba y puse el más pequeño, tengo que poner el más pequeño también en la otra relación de longitudes o de magnitudes que se relacionan. De eso tengo que tener cuidado. Ahora puedo empezar con lo que es el teorema de Pitágoras. Me dice que uno de los teoremas más importantes, útiles y conocidos en la geometría plana es el teorema de Pitágoras, llamado así en honor al matemático griego Pitágoras, donde lo que hace relación es de lo que sería un triángulo rectángulo. Bueno, este se llama triángulo rectángulo porque acá tiene 90 grados, un ángulo de 90 grados. Pero tengo que verificar qué es lo que pasa, porque él dice, habla de una hipotenusa y habla de lo que es dos catetos. Entonces, lo que tiene como principal característica muchas veces es ese ángulo de 90, y aparte de eso, como lo hice ya con los ángulos opuestos, tiene que haber un ángulo de análisis. Voy a poner, como este si se fijan es el eje X, entonces desde el eje X para acá, yo voy a asumir un ángulo teta, ¿ya? Y así es como yo voy a saber cómo se llama cada uno de los catetos. Si ustedes se fijan, esa parte de lo que es el ángulo que acabo de colocar, sí es como que nosotros pusiéramos nuestro rostro de lado y hace la símil de lo que es nuestro ojo, que si se fijan al verlo de perfil, queda esa curvatura. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo enfrente a mí? Es a lo que yo le conozco como el opuesto, y así es como surgen este que queda, si se fijan, frente al ángulo de análisis, que se va a llamar cateto, en este caso opuesto.
Y así ya no me voy a perder nunca. Entonces, una vez yo ya identifiqué quién es el cateto opuesto medido desde un ángulo frente, o que es el lado que queda frente al ángulo que he seleccionado para análisis en este momento, voy a identificar el otro cateto que se llama cateto adyacente. Y ese cateto adyacente tiene la característica de que es aquel lado que forma 90 grados con el opuesto. Por eso es necesario primero identificar el opuesto, y una vez yo he identificado el opuesto, ya sé que el adyacente es el que forma 90 grados con este que acabo de identificar inicialmente, a partir de esas características que coloqué ahí. Entonces colocamos que este de acá abajo es entonces el cateto adyacente. Y en este tipo de triángulos también podemos observar que existe un elemento que se le llama la hipotenusa. Y vamos a ver las definiciones que les puse por acá. Se debe conocer que en un triángulo rectángulo recibe ese nombre porque posee un ángulo de 90 grados formado entre los dos catetos, y cada uno de los lados componentes del triángulo son cateto opuesto porque queda frente al ángulo agudo que se seleccione para el análisis, que es este que tengo acá. El cateto adyacente es el cateto del triángulo que forma 90 grados con el cateto que se identifica como opuesto. Identifico el opuesto, ¿con quién forma 90 grados? Entonces ese con el que forma 90 grados es el adyacente. Y luego vemos la hipotenusa, que es el lado más grande del triángulo y que está unido al cateto adyacente a través del ángulo de análisis. Si se fijan, confluyen acá y están unidos por esta línea que me mide lo que es ese ángulo de análisis del cual yo les hablaba por ahí. No sé si estamos bien ahí o si necesitamos, o si falta algo que hay que aclarar respecto de ese triángulo, porque yo sé que lo hemos utilizado muchas veces y a veces nos lo han dado. Mire, no, fíjese que si usted quiere analizar eso, es un lado A, un lado B y un lado C. Pero, ¿y si cambian de disposición lo que es el ángulo de análisis? Al que a mí me presentaron como lado A, puede que ahora sea el lado B. No me interesa la letra que le coloquemos, sino que lo que me interesa es que yo identifique por qué es el cateto opuesto, por qué es el cateto adyacente y por qué es la hipotenusa, para que jamás tenga problemas con eso. No sé si está todo claro. Sí, ingeniero, yo sí voy bien. Va. Entonces continuamos por acá. Una vez yo ya he identificado esas características del triángulo que utilizó Pitágoras para determinar lo que es su teorema, verificamos lo siguiente. Verificamos lo siguiente. Dice que si A, B y C es un triángulo rectángulo, entonces el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos. Que al final, si se fijan, el teorema, y que yo pensé que estaba escrito acá y veo que no lo he escrito como tal, por acá abajo parece que lo copié, es este, miren. Como les digo, quizás cuando uno esté editando de repente comete el error, pues quizás por la hora a lo cual lo estaba haciendo, pues de haber dejado fuera algunas cosas, porque pensé que lo había escrito acá. Como según lo vemos ahí arriba, podría tener un triángulo rectángulo, como aquí ocupa A, B y C, y si se fijaron ustedes, si el triángulo es ABC, con mayúsculas se denominan a lo que son los ángulos y con minúsculas a lo que es los lados. Por eso es que lo tengo de esta forma. Si la hipotenusa es el lado más grande, y voy a hacer por acá el triángulo. Voy a hacer aquí ese triángulo porque no lo había hecho tampoco, si se fijan. Tendría un triángulo acá donde yo voy a poner aquí el valor de θ. Bueno, en este caso, como lo he puesto acá, como A, B, mayúsculas, si se ven, que son con los que se denotan los ángulos. Y los lados, que este es C minúscula, A minúscula, que queda enfrente del lado A, y lo que sería B minúscula, porque queda frente a lo que es el ángulo B mayúscula. A eso es a lo que es alusión de por qué se utilizan en unos mayúsculas y en otros minúsculas.
Luego verifiquemos estos ejemplos. Me dicen el simple en primero. En cada uno de los triángulos siguientes establezca si es correcta la ecuación. Si se fijan en el primero me dice que C es igual a A cuadrado más B cuadrado. Y me decía ahí arriba, ¿verdad? Entonces, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa, nos decía ahí arriba, es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de sus catetos. Acordémonos, los catetos son aquellos que forman 90 grados entre sí. Si se fijan, los que forman 90 grados son B y A. Aquí está el ángulo de 90. Entonces tendría que ser lo que acabo de colocar yo acá arriba, que C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Entonces esta es correcta. Si voy al siguiente, que me dice X cuadrado más Y cuadrado igual a Z cuadrado. Si revisan ustedes, este es el ángulo de 90 grados realmente. Y estos dos de acá son los catetos. Entonces, si estos son los catetos, no me cumple. Porque si se fijan, están igualando a un cateto. La hipotenusa realmente es Y. ¿No? Entonces, si esta es la hipotenusa, la suma de los catetos debía de estar igualada a lo que es la parte esta del hipotenusa elevado al cuadrado. Entonces, si se fijan, esto de acá es incorrecto. Esto que tenemos acá. Y si bien vemos el tercero, aquí están los 90 grados, como les digo, lo identifico acá y reviso. W y V son los catetos, esos tendrían que estar elevados al cuadrado, y esta de acá es la hipotenusa, que si se fijan, por lo general, la hipotenusa queda frente al ángulo de 90 grados. Ya que puede ser otra característica que ustedes le pueden abonar a lo que es la connotación que tenemos acá para identificarlo. Entonces, si se fijan, este tendría que ser la hipotenusa, que es U elevado al cuadrado más W más V al cuadrado. Entonces podemos ver que este tercer caso que nos aparece acá es correcto. Pasemos al siguiente ejercicio. Me dice, en cada uno de los triángulos siguientes, calcular el valor de X. Para este caso, si se fijan, yo dije el teorema de Pitágoras y lo escribí de arriba, era igual a C cuadrado igual a A cuadrado más B cuadrado, o la hipotenusa al cuadrado igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Si reviso en cada uno de los triángulos, si se fijan el primero, aquí están los 90 grados, y enfrente queda la hipotenusa. Este está solo de meterlo en la ecuación directamente. Aquí, ¿qué sucede? Hay 90 grados acá, y el que quedó enfrente es la hipotenusa. Entonces quiere decir que aquí no va a ser solo de meter en la ecuación, sino que va a haber un despeje. ¿Por qué? Porque la incógnita está en uno de los catetos. Entonces voy a tener la hipotenusa al cuadrado igual a 15 al cuadrado más X al cuadrado, y habría que despejar ese X cuadrado. Si revisan en este otro, aquí hay 90 grados. Entonces frente a él quedó lo que es la hipotenusa. Y de nuevo, vemos entonces que la incógnita en ese caso no es la hipotenusa o la bendita variable C que se utiliza para identificarla, sino que es uno de los catetos, y de nuevo habría que hacer un procedimiento similar al anterior, que habría que despejar de la ecuación para poder encontrar ese valor numérico de la magnitud de uno de los catetos. Porque si se fijan, el cateto está acá abajo. Tendríamos 7 al cuadrado igual a X cuadrado más 5 cuadrado, y de ahí despejar. Veamos por acá abajo. Si se fijan, aquí aparece. Para el primero, X cuadrado era la hipotenusa. Va a ser igual a 4 al cuadrado, que es uno de los catetos, más 3 al cuadrado. Entonces a estos dos, como solo necesito X, no X cuadrado, se le saca raíz cuadrada a ambos lados. Entonces la raíz cuadrada de X cuadrado es X, y la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado va a ser 5. Porque esto realmente es como que yo diga raíz cuadrada de 25. Por eso es que sale el valor de 5 por ahí. Si me fijo en el segundo, les decía yo
El 17 es la hipotenusa, entonces X es parte de uno de los catetos. Y tendríamos entonces el 17 al cuadrado igual a X elevado al cuadrado más el otro valor del otro cateto que es 15 al cuadrado. Y de ahí despejamos 17 al cuadrado menos el valor de 15 que pasa al otro lado, ¿verdad? Pasa de acá para acá, como estaba sumando pasa a restar. Y nos queda como menos 15 al cuadrado. Al resolver esto me va a quedar 17 al cuadrado menos 15 al cuadrado, que es 289 menos 225, dándonos un valor de 64. Y como necesitamos la X, por eso es que le sacamos raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 64 que nos da el valor numérico de 8. Y en el tercer caso, de igual forma, habían identificado que la hipotenusa sí se conocía, pero no se conocía uno de los lados, entonces procedemos a hacerlo de manera similar. 7 al cuadrado, que es la hipotenusa, igual a x cuadrado más 5 al cuadrado, que es el cateto que se conoce, y se despeja. 7 al cuadrado menos 5 al cuadrado, es decir, que son los valores numéricos a rescatar, pero hay que sacarle raíz cuadrada a todo el término de la izquierda y raíz cuadrada a todo el término de la derecha, ¿verdad? Que es la x cuadrada, entonces nos queda raíz cuadrada de 7 al cuadrado menos 5 al cuadrado es igual a x, quedándonos entonces 49 menos 25 o raíz cuadrada de 24, que es un número feo porque no es un valor numérico exacto y tampoco es un número cíclico, que si se vean al final da 4.8990. Bueno, hasta acá va el apartado que es de lo que es la clase de este día, y ya les subí una guía de ejercicios para presentarlas la siguiente semana, al igual que como tienen la de ahora. La guía está especificada también con una rúbrica que ustedes van a utilizar para poderla presentar. No sé si tienen dudas referente a la temática de ahora, porque si se fijan, estas serían las herramientas que ustedes van a utilizar para poder trabajar realmente. Bueno, voy a detener. Dígame. No, esto sí lo mastico un poco mejor que lo anterior. Y fíjese que lo anterior estaba más sencillo, porque como solo son conversiones, son los factores los que van utilizando. Yo sé que tal vez lo nuevo de la anterior es aquello de pasar a minutos y a segundos, que es lo que podría haberle confundido un poquito más. Ajá. Y también que lo otro nunca, ni una vez lo había visto. Yo pensé que ya lo había visto en otra ocasión. Voy a detener la grabación ahorita y voy a continuar con lo que es la explicación para ustedes de alguna duda que puedan tener. Bueno.